Muy buenas amigos y amigas de Bajo la Lupa. Hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a César Rodríguez Rabanal, médico, psicoanalista, conocido investigador de temas sociales fundamentales en nuestro país como son la pobreza, la violencia, la paz, los derechos humanos. Bienvenido, César, a nuestro programa y justamente queríamos preguntarte, después de no haberte visto en los medios públicos durante un tiempo, de pronto apareces en este foro que se llama el Foro Democrático, haciendo importantes declaraciones públicas. Queríamos que nos explicaras un poco qué es el Foro Democrático y por qué de pronto aparecen nuevamente en la escena pública. En efecto, Marfil, durante los últimos 5 años me he dedicado fundamentalmente a actividades privadas. He sido consultor de una empresa muy grande alemana y he viajado por diferentes países representando los intereses de empleados de una empresa que tiene filiales en América Latina, en Asia, en fin. Ahora, ante el peligro inminente del retorno al poder de quienes envilecieron el país, de la dinastía Fujimori, como bien los califica el país el domingo pasado, es decir, es una dinastía. No es importante cuál sea el primer nombre de quien postula, sino es la dinastía Fujimori, hemos optado por relanzar el Foro Democrático que se ganó a punche y la legitimidad a través de 7 años ininterrumpidos de lucha contra la dictadura de Fujimori, contra el atropello de los derechos humanos, contra el saqueo de las arcas públicas y que culminó con la recolección de casi 2 millones de firmas contra la reelección de Fujimori. Entonces hemos convocado nuevamente a los viejos luchadores del foro y a muchos otros que salen ahora a la palestra incorporándose ante el peligro en cierres. Bueno, cuéntanos un poquito antes de que hablemos del peligro, pero un poquito y rápidamente, ¿quiénes son esos viejos luchadores? ¿A quiénes convoca el foro y también quiénes son los nuevos luchadores que están ustedes convocando, verdad? Bueno, de manera implícita estuvo con nosotros siempre el grupo de Libertad de Vargas Llosa, como también el PUM, los sindicatos, diferentes intelectuales, etc. En el primer foro estuvieron personajes como Julio Kotler, como Alberto Borea, políticos de diferentes, Ángel Delgado, Fernando de la Flor, Aurelio Loré Mola, Fernando Rospigliosi, Nicolás Lynch, Javier Díaz-Canseco, no quiero olvidarme nombres, hubieron muchísimos, Víctor Delfín, Pancho Soberón, etcétera, etcétera. Todos ellos, muchos de ellos están ahora en actividades muy concretas. Francisco Miro Quesada, el actual director del Comercio, y su esposa, que hoy día publica un magnífico artículo en el Comercio en la línea del foro. Él no ha vuelto a reincorporarse al foro por la tarea que tiene ahora de director de un periódico que no le permite también esto, pero Paco y Ani fueron muy activos en esa lucha. Quienes se han incorporado ahora, por ejemplo, Saúl Peña, colega mío, psicoanalista, está Carlos Urrutia, que fue embajador en Venezuela. En la primera etapa también estuvo, por ejemplo, Harold Forsyth, que es ahora embajador en la China. Lucho Chuquihuara estuvo antes y ahora también está el embajador múltiples personalidades, José Antonio Meyer, el embajador Velasco, y esto creo que es importante resaltar porque son funcionarios públicos que asumen el riesgo, entre comillas, político para defender sus ideales y sus convicciones democráticas. Y también muchos jóvenes y muchos colectivos que probablemente apenas habían nacido cuando el primer foro estuvo Pero en las calles. César, cuéntanos un poquito, ¿qué son esos peligros del fujimorismo que mencionabas tú, que convocan a este grupo tan amplio, tan diverso, pero tan interesante de personas comprometidas con el país, notorios intelectuales, notorios funcionarios públicos? ¿Qué son esos peligros? ¿Qué son esos temores fundados? Me imagino que los convocan nuevamente. Bueno, basta con apelar a la memoria,
a la memoria personal, a la memoria histórica y prestar atención sobre el hecho que exactamente los mismos personajes que avalaron el golpe del 5 de abril, que justificaron la tortura de Leonor La Rosa, el descuartizamiento de Mabel Barreto. Hubo una congresista que en ese entonces dijo que Leonor La Rosa se había autotorturado. Está el mismo grupo que propugnó en la infausta Asamblea Constituyente de entonces, el Congreso Constituyente, quienes propugnaron la amnistía de los asesinos del Grupo Colina. Están los mismos que saquearon el país, etcétera, etcétera, y todos ellos vuelven con el mismo absoluto desprecio de la institucionalidad democrática. Un ejemplo, empezaron llamándose Cambio 90, sufrieron varias mutaciones, se llamaron luego Cambio 95, ahora Fuerza 2011, es decir, la expresión cabal de lo poco que aprecian la institucionalidad. Los partidos políticos son esqueletos, son carcasas intercambiables, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso amenaza con regresar, con un rostro algo maquillado, pero el maquillaje, en lugar de disfrazar eso, les ensucia más el rostro. Nosotros los peruanos no somos tan ingenuos de no distinguir a las lobas o lobos disfrazados de corderos. En suma, lo que nos quieres decir en el 1 minuto que nos queda es: pese a que la candidata Keiko Fujimori diga que su gobierno no va a ser como el de su padre, está rodeada de las mismas personas y por tanto no podemos creerle. Por ejemplo, yo no personalizaría el asunto. Dije hace un momento, no es una candidata, es un clan, es una dinastía que pretende consolidarse y a todas luces una gran parte de la campaña es dirigida, lamentablemente, con complicidad de algunos sectores del gobierno actual desde la DIROES. Eso es un escándalo de proporciones internacionales. Los medios lo han difundido en todos lados. Entonces, no nos concentremos en el nombre Keiko, hablemos del clan, de la dinastía Fujimori, que eso sí tienen siempre en común y que pretenden perennizarse otra vez en el poder. Y nos parece de un cinismo sin nombre acusar de esto al otro candidato Humala, cuando son ellos los que cancelaron las libertades, cerraron el Congreso, y Chávez imitó en todas sus acciones después a Fujimori, el gran maestro de Hugo Chávez. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas de Bajo la Lupa, y gracias a César Rodríguez Rabanal por el esclarecimiento que nos ha dado en esta entrevista sobre lo que nos esperaría si el clan Fujimori vuelve a tomar el poder. Hasta la próxima, amigos. Gracias por su atención.